Buenas tardes y bienvenido, como todos los sábados, a compartir la información del hombre de campo aquí en este Agroedición. Comenzamos este sábado con una nota que registrara Juan Manuel a propósito del segundo encuentro de producción porcina en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Compartimos con ustedes el material ahora. Se trata de una nota con el secretario de Ganadería de la provincia de Córdoba. Sí, estamos aquí justamente trabajando con Sociedad Rural en función de un proyecto, que es el proyecto de gasoducto Manicero, donde, bueno, este proyecto ha sido financiado por PROSAP, que es un programa de servicios agropecuarios provinciales, y que prevé un desarrollo regional en torno del gasoducto. Un desarrollo productivo, o sea, apoyando a los productores en los desarrollos que ellos entiendan beneficioso para sus granjas. Así que bueno, esto a través de aportes no reintegrables y a través de créditos que pueden ser individuales para productores o pueden ser asociativos en función de que los productores entiendan que asociarse para generar un pequeño centro de reproducción o bien granjas comunitarias, una maternidad comunitaria, o avanzar en la cadena tratando de ya empezar a faenar sus propios cerdos, industrializarlos y comercializarlos. Así que bueno, estamos diseñando un poco esta estrategia conjuntamente con Sociedad Rural y con el CIAP, el Centro de Información de Actividades Porcinas, la universidad, para que ellos, entre todos, diagramemos una estrategia de intervención en cada una de las granjas de toda la región del gasoducto Manicero. El gran condicionante o disparador es el precio o la rentabilidad que obtengan los productores. Claro, hoy, por ejemplo, tenemos muy buena rentabilidad en cerdo y una perspectiva de crecimiento importante. Vos ves que hoy estamos en 13 kilos, 14 kilos de consumo. Es significativo, estábamos un par de años atrás en 6 kilos de carne fresca, o sea que hoy estamos con muy buen consumo e incrementándose significativamente, así que, pero además con un agregado, que es el tema de que el productor agropecuario se está dando cuenta de la importancia no de vender el cereal como tal, sino que reconvertirlo en carne es muy buen negocio. Y esto lo está entendiendo y bueno, y lo está empezando a implementar. Entonces estamos viendo ya que se han formado cooperativas en algunos pueblos, donde ya los cerdos se comercializan por una vía que van directamente a una fábrica de chacinados, a una industria, y donde hay participación de los productores en esto, así que, bueno, es lo que nosotros queremos promover a través de estos créditos y aportes no reintegrables que PROSAP tiene previstos para la región del gasoducto. ¿Se puede competir con los grandes monstruos de producción porcina como Brasil?
Sí, ellos están muy avanzados en los sistemas cooperativos, han avanzado muchísimo, pero nosotros sabemos producir y producimos bien, y de hecho tenemos, nuestra provincia de Córdoba es una de las principales productoras de cerdo, sabemos producir cerdo, tenemos muy buenos profesionales, muy buenos productores, creemos que hay que avanzar, que hay que prestarles estas herramientas financieras a los productores para que sigan creciendo. Y con el fondo de este rastrojo de soja, vamos ahora al diálogo con el ingeniero del INTA Marcos Juárez, Cristian Carzola, quien nos habla de los beneficios de los cultivos de cobertura. Bueno, un poco es hacer una observación, una gran foto de cómo está la región, cómo está el departamento Río Cuarto. En primer lugar, un poco hacer un análisis de cómo es la distribución de cultivos en la superficie, y si sumamos la superficie de soja y de maní, tenemos un 75% de la superficie agrícola con leguminosas que dejan muy poca cobertura. Entonces empezamos a detectar algún problema de ineficiencias en el uso del agua, ¿no? Que el agua es nuestro principal recurso productivo. Entonces un poco es hacer un planteo conceptual de qué se puede estar haciendo ante esta situación de ineficiencia. Estamos perdiendo nuestro principal recurso. Entonces analizamos un poco el tradicional barbecho, en qué condición nos encontramos. Con poca cobertura medimos el agua, y nuestro concepto tradicional de que el barbecho junta agua no lo es tanto, ¿no? Porque las lluvias en general en la época de abril, mayo, junio no son lluvias muy intensas. La generalidad es que son lluvias de 20 milímetros. ¿Y qué le pasa a una lluvia de 20 milímetros? Se almacena en los primeros 10, 15 centímetros. Esos centímetros de suelo están muy expuestos a la acción de la atmósfera, tanto la temperatura como el viento. Entonces es muy difícil para el suelo retener esa agua. Entonces un poco la propuesta es que esa agua, que la vamos a perder inevitablemente en situaciones con baja cobertura, ¿no? La hagamos pasar por una raíz y que una planta nos genere una cobertura. Esa cobertura superficial es una especie de capa o manto, utilizando un ejemplo, que cuando llegue septiembre y octubre, que aumente la velocidad del viento, que comience a aumentar la temperatura, nos va a frenar la evaporación. Por otro lado, la generación de raíces nos produce canales en el suelo. Esos canales son los poros o la cañería que va a conducir agua dentro del suelo. Y de esa forma estamos siendo un poco más eficientes. Por un lado ingresa más agua y por el otro lado perdemos menos. A eso es el concepto que quisimos desarrollar, que es un poco teórico y que está apoyado por datos obtenidos en esta zona. Agroedición se llama, señores, Agroedición, el programa del campo, Agroedición, Agroedición. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super Soja BT, la genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro, NS7300 y Pro, NS6419 y Pro. Nidera Semillas, genética de avanzada. Distribuyen Río Cuarto y zona Inagro, SRL, acceso ruta a Chiras, Córdoba, 0358 464 7036, 154 306 117. Bresani Compañía SRL, remates, ferias, consignaciones, www.bresanicia.com.ar. Don Martín SRL avanza en logística para la distribución de productos de Sierra Sur, Sadía y ahora Patti, Quick Food. Don Martín SRL, San Martín 2350, Río Cuarto. Porque nacimos como una cooperativa. Porque nos fundó gente de campo. Tenemos sólidas raíces y heredamos buenos valores, confianza, capacidad de trabajo, solidaridad. Grupo Asegurador La Segunda. 80 millones de litros de etanol.
214.000 toneladas de maíz, 256.000 toneladas de WDGS, más de 107 puestos de trabajo. Bio 4, limpio, renovable, hecho en Río Cuarto. Feria Álvarez, mucho más que buenos negocios. Muchas veces nos preguntamos si vale la pena o no, si la calidad es proporcional al rendimiento, si el rendimiento es rentabilidad y la rentabilidad crecimiento. Si sabemos que es así, ¿por qué arriesgar nuestra producción? Alaminos, Nutrición Animal, Ruta 8, kilómetro 607, Río Cuarto. La importancia de los cultivos de invierno, ya sea gramíneas o cereales, avena, centeno. Vamos en este caso a compartir con ustedes una visita a una explotación agropecuaria de la zona y compartimos con ellos cómo están llevando a cabo la siembra de trigo. Este lote puntualmente, este campo puntualmente, es un campo que venía con antecesores de soja, con muy poca rotación gramínea, por lo cual con la incorporación del sistema de riego nos dio una ventana para poderse incorporar otros tipos de cultivos, entre ellos el trigo. La recomendación de hacer trigo en este lote fue, aparte del interés económico, ¿no?, que representa la siembra de este cultivo, fue generar cobertura, estructura de los suelos y incorporar biomasa como rastrojo sobre la superficie y a su vez incorporar materia seca por intermedio de las raíces a los suelos para aumentar la permeabilidad, la retención de agua e ir generando estructura nuevamente, pero para recuperar el lote en sí, por así decirlo. Para recuperar estructura, ¿para qué? ¿Cuál es el próximo cultivo? ¿Soja o maíz? El próximo cultivo, bueno, en los planteos saldría maíz de segunda, ¿no? Pero no obstante, las recomendaciones técnicas serían maíz de segunda, ya que el año pasado tuvo soja. No obstante, bueno, el tiempo y el poder económico lo dirá. Conserva, ¿cuáles son los beneficios de la cobertura? Además de la humedad, la cuestión, ¿reduce el uso de fertilizantes nitrogenados o no? No, no lo veo tan marcado por ese lado, ¿no? Al contrario, te diría que los lotes más cubiertos requieren de mayor fertilidad nitrogenada debido a que hay menos degradación de materia orgánica por menor temperatura en el suelo. La reducción de fertilizante no lo veo como un tema de conservación de humedad del suelo, de agua y bueno, a su vez un lote bien cubierto tiene mejor competencia contra las malezas. ¿Se está reduciendo la cantidad de hectáreas destinadas a trigo en la zona? Puntualmente para este año yo veo en los productores de la zona una pequeña intención a superar la siembra del año pasado, lo que era trigo. Si lo tomamos a 6-7 años atrás, el trigo se hacía, yo te diría que en un 15 o un 20% de la superficie de la zona. Eso con el tiempo y las políticas agrarias que hemos tenido, que hemos sufrido, diría yo, eso fue llevando la reducción del área año tras año, a llegar a años como las dos campañas anteriores, en las cuales el trigo se hacía pura y exclusivamente, te digo, como para reducir el área de maíz y no como para perseguir un fin económico. Hasta incluso he tenido productores que hacían trigo para generar energía, para darle alimentación a los cerdos y no con el fin de lo que es hacer trigo para la industria panadera, ¿no? Este año eso lo veo que viene subiendo. Si hoy por hoy el trigo en la oficina es rentable, pero bueno, a cosecha tenemos un par de meses en los cuales nos pueden cambiar las situaciones gubernamentales y todo eso, lo cual puede cambiar totalmente el panorama. Una de las problemáticas que plantea la voladura de suelo es la rotación, como una de las mejores herramientas. ¿Se practica un poco más? ¿Estos últimos años se ha tomado más conciencia de la necesidad de la rotación? Yo creo que sí.
yo lo veo muy enmarcado. En una zona manicera como la que estamos nosotros ahora, se ha tomado mucho hincapié en la siembra de cultivos de cobertura sobre suelos desnudos tras la cosecha de maní. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de los productores están concientizados en que un cultivo de cobertura en ese tipo de casos ayuda a evitar la voladura de suelo y degradación del suelo, ¿no? ¿Se ha mejorado la biotecnología? ¿Hay novedades en cuanto a semillas? Sí. No obstante a todo lo que rodea el trigo, los semilleros siguen apostando día tras día en el mejoramiento genético, buscando variedades con mayor potencial, mayor estabilidad, en lo cual nosotros nos vamos viendo beneficiados, ¿no? No hay el desarrollo que por ahí vemos en maíz o en soja, pero sí, los semilleros siguen apostando al mejoramiento genético de las variedades de trigo. Continuamos en esta explotación agropecuaria, en este momento, en otoño, siembra de trigo, esta importante apuesta que hacen nuestros productores con este cultivo que cada vez se está reduciendo más la cantidad de hectáreas destinadas a él. Alberto Croato, administrador agropecuario, bueno, como anticipamos, siembra de trigo. Cuéntenos cuántos días que hace estas máquinas están trabajando aquí. Estamos trabajando mientras el tiempo lo permite, pero gracias a Dios nos dio una ventana acá para poder sembrar estos 4 o 5 días que hemos podido avanzar, ¿no? De la última lluvia en adelante. Digamos que estamos, en la fecha... en la verdadera fecha que lleva este trigo, esta variedad, digamos, por suerte. No es un cultivo últimamente muy rentable. ¿Por qué la apuesta a él? ¿Por rotación, por cobertura? Y si no es rentable, o sea, nadie hace algo que no es rentable. O sea, lo intentamos, tratamos de investigar, de hacerlo que sea... Si ustedes pueden ver, este es un campo que tiene riego, o sea que se siembra en secano y con regadío, digamos. Así que eso hace que le dé a uno mayor posibilidad de que sea rentable. Dentro de todos los males que hay, no me aparto de nada, ¿eh? Tengo que mirar para tratar de ver qué saco mejor en el combo de los cultivos, digamos así. Yo creo por eso lo hacemos, aparte de los beneficios que da, como vos lo terminas de decir, como rotación. ¿Tienen en cuenta, han llevado más o menos un porcentaje de cuánto cambió los rindes de la producción de trigo a secano ahora con el riego? Bueno, somos bastante nuevos en el tema, pero por suerte tuvimos que este año... que pusimos el riego, o sea, lo probamos el año pasado y ya con buenos resultados, digamos. Sí, con buenos resultados, excelente, diría. En general, en la zona del sur provincial, ¿se ha reducido mucho las hectáreas destinadas a trigo? Usted, de acuerdo a su experiencia, ¿qué nos dice? ¿Este año se hace una apuesta mayor que el año pasado? ¿Cuál es el análisis? Bueno, el año pasado era muy malo las expectativas. Este año quizás a veces la misma necesidad nos lleva a sembrar trigo, pero tenemos muy buen perfil de humedad en el suelo. Eso facilita para la siembra del trigo. Yo creo que se va a aumentar, en relación al año pasado se va a aumentar lo que es la producción de trigo. No mucho, porque hay gente que directamente no le interesa. Pero personalmente creo que se va a aumentar la producción de trigo en Argentina. El aumento de la humedad por la mañana, ¿recién a qué horas pueden empezar a trabajar? Bueno, en el caso de hoy, a las 3 de la tarde o a las 15 horas, recién podemos salir porque no lo permitía. Muchas gracias.
Por nada. Agroedición se llama, señores, Agroedición, el programa del campo, Agroedición, Agroedición. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super Soja BT, la genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro, NS7300 y Pro, NS6419 y Pro. Nidera Semillas, genética de avanzada. Distribuyen Río Cuarto y zona Inagro, SRL, acceso ruta a Chiras, Córdoba, 0358 464 7036, 154 306 117. Bressan y Compañía SRL. Remates, ferias, consignaciones. www.bresanicia.com.ar. Don Martín SRL avanza en logística para la distribución de productos de Sierra Sur, Sadía y ahora Patti, Quick Food. Don Martín SRL, San Martín 2350, Río Cuarto. Señor productor agropecuario, ahora puede asegurar su cereal acopiado en silo bolsa contra riesgos de incendio, vendaval, tornado, granizo y con la opción de cobertura contra robo. Grupo Asegurador La Segunda. Más de 75 años respetando la palabra. 80 millones de litros de etanol, 214.000 toneladas de maíz, 256.000 toneladas de WDGS, más de 107 puestos de trabajo. Bio 4, limpio, renovable, hecho en Río Cuarto. Feria Álvarez, mucho más que buenos negocios. Muchas veces nos preguntamos si vale la pena o no, si la calidad es proporcional al rendimiento, si el rendimiento es rentabilidad y la rentabilidad crecimiento. Si sabemos que es así, ¿por qué arriesgar nuestra producción? Alaminos, Nutrición Animal, Ruta 8, kilómetro 607, Río Cuarto. En la continuidad de Agroedición, ahora como siempre, nuestro columnista especialista en el análisis de los mercados granarios, el contador Juan Basqueto. Buenas tardes. La protagonista de la semana sin duda fue la volatilidad en los mercados de granos. Habíamos terminado el viernes pasado, después del informe de producción y consumo de USDA, con algunas subas puntuales en productos soja, por ejemplo, y esta suba puntual la perdimos prácticamente en dos ruedas durante los primeros días de esta semana. Y esto es lo que anticipábamos en el micro de la semana anterior, de que el posicionamiento de los fondos hace que la reacción sea un poquito aletargada de este informe tan esperado de USDA, y eso ha hecho que los precios otra vez tomen alguna tendencia, no le digo bajista, pero sí una fuerte corrección con respecto a los precios en Chicago. Misteriosamente, la soja en Argentina no ha copiado o no ha mostrado bajas importantes, y esto se debe fundamentalmente a dos cosas. La primera es que el sector exportador está necesitando seguir comprando mercadería para poder cumplir con sus compromisos externos, esa es la principal, y que venía pagando por debajo de la capacidad teórica de pago, es decir, el exportador, muchas veces amparado por escasa calidad proteica en la soja, castiga de alguna manera al precio del producto en Argentina, y esto hace que tenga una spread mayor el exportador con respecto a la soja argentina que en otros lugares del mundo. Y la segunda es que un poco está divorciado el precio de Argentina con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sin embargo, acá es importante que nos detengamos y que veamos esta amenaza latente que desde el primer micro nosotros decimos. Hay un pase invertido muy grande en las cotizaciones de soja con respecto a lo que podrían pagar en Estados Unidos. Si lo vamos a traducir en criollo, por decirlo de alguna manera, al precio de la soja argentina de noviembre, es imposible que ningún exportador pueda colocar producto. Entonces, esta es una señal de alerta.
Esta señal de alerta nos hace que seamos muy cautos con las predicciones, porque estamos esperando que haya alguna corrección, y no digo que sea alcista o bajista, pero el sentimiento generalizado me hace pensar de que los precios para noviembre en Argentina deberían ajustarse a la baja para estar en sintonía con los precios de Chicago, que van a empezar a vender mucha mercadería ya entrada la cosecha en septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, este es el año que sí o sí el productor va a tener que incorporar las herramientas de cobertura y tratar de cubrirse, porque la baja, más que una amenaza, parece ser un hecho concreto de acuerdo a lo que hoy nos están indicando los mercados de grano. Y en el final de nuestro programa queremos invitarlo a participar de todos los talleres que dicta el INTA Río Cuarto en relación a huerta, control de plagas, cocina y construcción de hornos de barro. Lléguese hasta las oficinas de esta estación experimental, infórmese y participe, y por supuesto va a lograr una mejor calidad de vida. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y lo esperamos el próximo sábado a las 12:30 por Canal 13 Televisión Abierta. Muchas gracias.